Hemos estado observando las decisiones que se tomaron durante el sexenio pasado, durante el cierre del sexenio pasado y las que se han venido, digamos, un poco ratificando al arranque en estos primeros días de la administración encabezada por Claudia Sheinbaum. Y la gran pregunta es hacia dónde estamos caminando, hacia dónde está apuntando no solo México como país, sino también quienes nos están gobernando, el estilo de gobierno que estamos teniendo en este país. México Evalúa ha presentado un documento muy interesante en donde pues hace este análisis de hacia dónde estamos avanzando en este sexenio que recién está comenzando. Y yo le agradezco mucho a Armando Vargas, coordinador del Programa de Seguridad de México Evalúa, que converse con nosotros. Muy buenos días, Armando. Muy buenos días, estimada Erika. Un abrazo para ti y para todo tu auditorio. Gracias por acceder a volver a conversar con nosotros, Armando, pero es que era para nosotros fundamental hablar de esto. A ver, ¿hacia dónde está caminando México en torno a uno de los problemas más fuertes que hoy estamos enfrentando, que es el de la inseguridad? ¿Hacia dónde estamos construyendo la estrategia, pero también qué resultados o qué falta de resultados estamos obteniendo? Sí, y creo que es bien pertinente la discusión, sobre todo, Erika, considerando que ayer se presentó precisamente la estrategia nacional, la nueva estrategia nacional del gobierno federal. Y a mí me gustaría decir primero que es una estrategia que no sorprende, pero decepciona. No sorprende en la medida en que, pues básicamente se nos volvió a decir todo lo que había venido diciendo la entonces candidata Claudia Sheinbaum en su campaña y después en el periodo de transición, pero también nos sorprende porque básicamente son los mismos principios que el presidente, ahora expresidente Andrés Manuel López Obrador, estuvo difundiendo a lo largo de su sexenio, e incluso estos principios de coordinación, de fortalecimiento de una institución militarizada, de la inteligencia, son los mismos principios que nos ha venido diciendo Enrique Peña Nieto e incluso Felipe Calderón. Entonces, digamos que es una estrategia continuista. La gran, laguna que hemos visto en los últimos sexenios es que están principios que sí son relevantes para la construcción de la seguridad, pero no nos dicen los cómo. Y es ahí en donde decepciona la estrategia de la presidenta Claudia Sheinbaum, porque no hay prácticamente nada diferente de lo que hemos visto en las últimas 20 décadas y hoy tenemos pues los sexenios más violentos de la historia, cifras récords de violencia homicida. Entonces estamos caminando hacia básicamente la continuidad de las políticas de seguridad y en aspectos importantes como la militarización hacia la profundización. Y solo para terminar esta idea, me parece que esto abona a la consolidación y a la construcción de este régimen autoritario en donde, digamos, están neutralizados los contrapesos entre los diferentes niveles de gobierno, pero también entre en los ámbitos federal, estatal y municipal, con esta Guardia Nacional muy empoderada. Ahora, ¿qué es lo que vemos con Claudia Sheinbaum? Porque por un lado nombra al frente de la Secretaría de Seguridad a una de las personas de su mayor confianza, Omar García Harfuch, de las personas más cercanas a ella, de los que identificamos claramente como gente de Claudia Sheinbaum, no de Andrés Manuel López Obrador, no de Morena, muy lejos de Andrés Manuel López Obrador, por cierto, pero muy cerca de Claudia Sheinbaum. Ahí parecía que la Secretaría se iba a empoderar porque estaba llegando alguien en quien ella confía. Sin embargo, vemos como al cierre del sexenio de Andrés Manuel López Obrador le arrebatan a la Guardia Nacional y se la llevan bajo el mando de la Secretaría de la Defensa Nacional. ¿Realmente qué margen de actuación tendrá no solo Omar García Harfuch, sino Claudia Sheinbaum realmente en el tema de la seguridad? Sí, el margen es muy, muy acotado y es importante decir, Erika, que el reto principal de Claudia Sheinbaum no es técnico, sino político. Las capacidades técnicas las tiene ella, las capacidades técnicas las tiene Omar García Harfuch. Me parece que los resultados en la Ciudad de México pueden avalar esa afirmación. Sin embargo, aquí el problema va a ser cómo van a articular el tema de la inteligencia con el tema de la operación a cargo de las Fuerzas Armadas, dado que las Fuerzas Armadas tienen sus propios objetivos y su propia agenda política y económica y también tienen sus propios sistemas de inteligencia. Hoy no tienen incentivos para alinearse al poder civil, más allá de lo que digan las leyes y más allá de lo que establezcan las reglas escritas. Va a ser muy complicado ver cómo se alinean, ambos intereses y cómo hace la presidenta para homologar esto.
Sin lugar a dudas, Claudia Sheinbaum solo basta con ver a su gabinete, a los miembros del partido para ver que en realidad la mayoría son liderazgos cercanos al presidente López Obrador y que ella tiene un margen de maniobra muy estrecho. Eso por una parte. Y por otro lado, también está condicionada por las propias herencias que le dejó el presidente López Obrador, sobre todo un crimen organizado muy empoderado a nivel territorial. Todos vimos lo que sucedió en Chilpancingo con la ejecución del alcalde. Nunca había ocurrido una ejecución de un alcalde de una ciudad capital, y esto da cuenta del grado de empoderamiento que tiene el crimen organizado, tanto que me parece que hoy la presidenta más poderosa en la historia de este país, al menos en el papel, no va a tener la capacidad suficiente para desmantelar estos regímenes criminales a nivel territorial. Uy, ahora me quiero detener justo en esa parte porque, a ver, se construyó, se supone que una estrategia de seguridad cuestionando todo lo que había hecho Felipe Calderón y diciendo que allá había sido una guerra y que ahora no lo va a hacer. Sin embargo, estos anuncios que ha dado la doctora Claudia Sheinbaum, presidenta de México, en el sentido de sí ir por las cabezas, ir por objetivos criminales, le llamó ella. Dijo que no iban a hacer estas detenciones que presumía Felipe Calderón, pero que sí iban a ir por objetivos criminales. Esto que retoma también de aquel sexenio de Felipe Calderón de ir a pegarle al financiamiento de los grupos criminales, etcétera. ¿No estamos viendo una continuidad incluso de aquella estrategia en términos prácticos? Por más que quieran desdeñarlo y culpar a Felipe Calderón de toda la inseguridad que se vive hoy en nuestro país, ¿no de pronto, Armando, están siguiendo el mismo camino que se construyó? En el combate al crimen organizado, Jonathan, sí hay una diferencia entre lo que hizo López Obrador y lo que hizo o lo que anunció ayer Claudia Sheinbaum. Esta famosa política de abrazos no balazos en realidad es la sustitución de la política de descabezamiento de las grandes organizaciones criminales por una política de debilitamiento operativo que básicamente consiste en la detención de ciertos generadores de violencia, en la detención de operadores más que en grandes capos visibles del crimen organizado. Esa estrategia que impulsó Felipe Calderón en realidad sí produjo mayor violencia porque al descabezar a los liderazgos del crimen organizado lo que ocurre es que las organizaciones se fragmentan y entonces se crean oportunidades para disputar el poder criminal y eso puede generar mayor violencia. Lo que hizo el presidente López Obrador, en cambio, si uno revisa las grandes detenciones de su sexenio, pues tienen que ver más bien con estos operadores a nivel territorial, con estos liderazgos regionales, con gente clave en la operación. Ahora, ello no se ha traducido, sin embargo, en una disminución importante de la violencia. El sexenio terminó con 200,000 muertos, el más violento en la historia de este país. Y es lo que ha anunciado también la presidenta Claudia Sheinbaum. En ese sentido hay continuidad también con la política del presidente López Obrador. Oye, Armando, uno de los puntos que aparece también en estos 4 ejes, y es el que a mí me parece va a ser el más difícil concretar, el de sentar a los estados en las mesas de seguridad, en las mesas de diálogo, el decir, porque cuántas veces hemos escuchado, esos sucesos de violencia son del fuero federal, se tiene que encargar el gobierno, y luego el gobierno no hizo oídos sordos y no veía mucho esa parte en el sexenio obradorista. Hoy dice Omar García Harfuch, vamos a coordinar todos. ¿De verdad el ejército va a dejar que los estados, y mira qué estados, tal vez Sinaloa, Chiapas, Colima, van a tener información de las acciones del ejército? ¿De verdad, Armando? A mí lo que me parece aquí, Jonathan, es que estamos más bien frente a un riesgo. Creo que sí van a tener la capacidad de sentar a los gobernadores alineados con el oficialismo. No olvidemos que hoy Morena gobierna prácticamente todas las entidades federativas, salvo Jalisco, Nuevo León, Guanajuato, alguna otra entidad, pero Durango, Coahuila, pero sí van a poder sentarlos porque hoy los estados son más dependientes que la federación. Y algo que es muy preocupante, y aquí está el riesgo, es que en estas estrategias, en estos documentos que han estado circulando, se deja muy claro que será el Consejo Nacional de Seguridad quien busque palomear
aprobar a los secretarios de Seguridad Pública. En realidad el Consejo va a terminar siendo las Fuerzas Armadas, y aquí está un riesgo de militarización en el ámbito local. Precisamente México Evalúa recientemente publicó un estudio que se llama La Otra Militarización, en donde se observa que aquellas entidades que tienen un mando militar en realidad son más violentas que aquellas que tienen un mando civil. Entonces lo que está ocurriendo, lo que va a ocurrir con esa estrategia es que se va a terminar de neutralizar el contrapeso que se supone promete el federalismo. Va a ser la federación quien decida a los secretarios de seguridad las políticas que se implementen, y los estados van a tener una posición completamente sumisa. Y esa desvinculación de lo que ocurre a nivel territorial con las políticas que se deciden en la federación ha sido desastrosa en los últimos 3 sexenios. Entonces yo le veo más riesgos, sí se van a sentar, pero sin lugar a dudas será difícil que esto tenga resultados positivos. ¿Hacia dónde está apuntando este país? Es la pregunta que te hago, Armando, con lo que nos has planteado, con lo que nos has puesto sobre la mesa. ¿Hacia dónde estamos avanzando? Primero yo diría, Madarica, que en términos políticos estamos avanzando hacia un régimen, sin lugar a dudas, autoritario, pero con un amplísimo apoyo social. Eso es muy importante decirlo. Este régimen nuevo tiene muchísimo apoyo de la población. La votación más holgada en la historia la obtuvo Claudia Sheinbaum, y si uno ve las encuestas de diferentes fuentes, en realidad la gente está muy contenta con este nuevo régimen. Pero avanzamos hacia eso, a un régimen autoritario con un poder muy concentrado en el Ejecutivo Federal, pero también con los instrumentos de gobierno. Y en términos de seguridad avanzamos, me parece, hacia mantener una crisis de seguridad en donde las competencias técnicas del nuevo gobierno se van a ver neutralizadas por 2 factores. El primero, el político, que tiene que ver con el empoderamiento de los militares, y el segundo, con el social, que tiene que ver con este empoderamiento del crimen organizado. Entonces me parece que este régimen, con todo el poder que tendrá, difícilmente logrará contener la violencia. Ya inició el sexenio con varias crisis, tanto en Sinaloa, con una semana que cerró con cerca de 600 asesinatos, con el asesinato del alcalde en Chilpancingo, con las violaciones a los derechos humanos. Y me parece que si la presidenta pudiera, ya no digamos quisiera, pudiera realmente detonar un cambio desde este momento, ya lo hubiera hecho con la detención de los asesinos del alcalde, con muestras contundentes de disciplina en contra de los militares, con la pacificación en Sinaloa. Entonces me parece que eso es un síntoma de que la crisis de seguridad en México no se va a resolver, al menos a mediano plazo. Uy, pues qué tema, Armando. Te agradezco mucho que nos permitas platicar contigo, y la gente que quiere consultar los estudios y las publicaciones que ustedes constantemente están presentando, ¿dónde lo puede checar? Nos pueden revisar todos nuestros estudios en nuestra página de internet, que es www.mexicoevalua.com.mx, pero también en nuestras redes sociales como X, en donde nos encuentran como @mexevalua.com. Entonces, por favor, pueden consultar, todo es absolutamente gratuito. Armando, no sabes cómo te agradezco que nos permitas platicar contigo y poner estos temas sobre la mesa y que la gente lo entienda. Sí, tú lo planteas muy bien, no por ser de lo más popular, de tener todo el respaldo ciudadano, significa que es la mejor vía por la que estamos transitando. Y creo que como ciudadanos, más allá de las simpatías y antipatías por partidos políticos, por movimientos, por gobiernos en turno, tenemos que ser muy críticos de hacia dónde nos estamos encaminando. Gracias, Armando. Gracias a ti, estimada Erika, Jonathan, excelente día y un abrazo a toda su audiencia. Muy buenos días.